formar moléculas. La clase anterior también hablamos sobre los iones. Los iones son partículas o átomos o moléculas o compuestos que tienen carga. Esta carga puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Y de qué va a depender esa carga? Si tiene que ver con la pérdida de un electrón o con la ganancia de un electrón. Entonces, como ustedes pueden ver acá, en los ejemplos de cationes y aniones, cation es cuando tiene carga positiva, anión es cuando tiene carga negativa. ¿Cuándo es cation? Cuando el átomo pierde un electrón. ¿Y cuándo es anión? Cuando el átomo gana un electrón. Es decir, comparado con la totalidad de protones que tenga ese átomo, va a tener más cargas negativas que positivas y por eso se denomina anión, que queda con mayor número de cargas negativas, y cation, al perder un electrón, van a quedar más cargas positivas en el interior del núcleo comparado con el total de cargas negativas que va a tener ese átomo. Eso recordar, ¿no es cierto?, lo que vimos la clase anterior. Aquí tenemos el ejemplo de una molécula, la molécula de agua, que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cuando ésta se disocia, se separa en 2, en H, que son los protones positivos, que han cargados positivos, y los OH, que quedarían con carga negativa. Por eso se habla de que la molécula de agua es una molécula polar porque tiene ambos polos, el polo positivo y el polo negativo. Un ejemplo de cómo un átomo puede perder y cómo un átomo puede ganar electrones. Generalmente los electrones que se escapan, que se pierden, son los que andan en la última órbita y tienen más tendencia a escaparse y saltar. Cuando salta no significa que queda perdido el electrón, sino que otro átomo que esté cercano lo toma y quedaría con la ganancia de ese electrón. Siempre partimos con un átomo neutro. Si contamos la cantidad de cargas, tiene 2 electrones en el primer orbital, más un electrón en el segundo orbital. Eso le da un total de 3 electrones. Y las partículas rojas que se encuentran en el núcleo son los protones y también tiene 3. Es decir, tenemos 3 protones y tenemos 3 electrones. Cuando pierde un electrón, se va de la última órbita y va a quedar con 2 electrones y en el núcleo siguen manteniéndose los 3 protones, por lo tanto gana el número de cargas positivas comparadas con las negativas y por eso queda como cation, un ion con carga positiva. En el caso de la ganancia, aquí tenemos un átomo en el núcleo, ¿no es cierto?, cuando es neutro, si a mí me dice la información que tiene 3 electrones y yo sé que es un átomo neutro, significa que también tiene 3 protones. Cuando ese átomo que tenía 3 y 4, cuando ese átomo gana, adquiere uno más, significa que ya va a dejar de ser neutro, no va a tener 3 electrones ni 3 protones, sino que va a quedar ahora al recibir, y puede ser el electrón que perdió el otro átomo, lo recibe él para que no quede circulando y va a quedar con una ganancia de cargas negativas. Es decir, que va a quedar con 4 cargas negativas comparado con sus 3 protones que se mantienen dentro del núcleo y por eso se llama anión y es un ion con carga negativa. Entonces, los átomos que se mueven, que saltan del último orbital, son los que tienen más tendencia a ceder y hay algunos elementos que tienden a ceder y otros que tienden a recibir. Y esto, cuando nosotros lo explicamos, es importante porque a través de esto, de que uno pierda y el otro gane, hablamos de enlaces iónicos. Significa que este átomo se puede unir con este otro y forman un enlace iónico. Las moléculas se forman, ¿no es cierto?, por un conjunto de átomos. Ya cuando hablamos de 2 átomos, estamos hablando de una molécula.
Cuando son dos, hablamos de moléculas iguales, se llaman diatómicas porque presentan dos átomos. Aquí está el ejemplo del oxígeno molecular, que tiene dos átomos de oxígeno, el nitrógeno molecular, que tiene dos átomos de nitrógeno. Pero también hay moléculas que pueden tener 3, 4, 5, 10 uniones, ¿no es cierto?, con otros átomos y forman lo que se llaman las moléculas poliatómicas, o sea, la unión de muchos átomos. En el caso del agua, que tiene dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno, forma dos tipos de enlaces y tiene 3 átomos en total, por lo tanto se llama poliatómica. Tenemos el metano, el CH4, que significa que está el carbono más los 4 hidrógenos, por lo tanto tiene 5 átomos. Y está el cloruro de sodio, que se le conoce como molécula poliatómica, porque tiene la ventaja de unirse a muchas moléculas idénticas, lo que nosotros conocemos con el nombre de sal común. Por eso está en el lado de las poliatómicas, porque forma enlaces con muchas moléculas de NaCl. Me dan un segundito, si no esta chiquilla va a seguir ladrando. Aquí tenemos ejemplos de macromoléculas. Las macromoléculas son complejos moleculares con muchas uniones. Entre esas uniones están los átomos de carbono. Se llaman complejos moleculares porque estamos hablando de más de 10, de más de 15 átomos unidos, como por ejemplo las proteínas, los ácidos grasos, los lípidos, el almidón, la glucosa, nuestro material genético, el ADN, que tiene muchos nucleótidos, por lo tanto se llaman complejos macromoleculares, y estos se van formando de unión de monómeros, es decir, de estructura. Por ejemplo, si yo te hablo de la proteína, su estructura básica es el aminoácido. Por lo tanto, el aminoácido sería el monómero, pero el aminoácido es una molécula ya compleja en sí porque está formado por un carbono central, un COOH, que sería el carboxilo, en el otro extremo un NH3, más una molécula de hidrógeno, más un radical, que puede ser cualquier otro elemento químico. Ya ese monómero, si ustedes se fijaron, les nombré varios elementos químicos que estaban asociados a ese monómero. Y cuando se forma una macromolécula, se van uniendo muchos monómeros. Por ejemplo, si nosotros miramos esta estructura, el rojo, el negro y el blanco sería un monómero, y aquí otra vez tenemos negro, rojo, blanco, otro monómero, negro, rojo, blanco, otro monómero, y así vamos sumando varios monómeros, y los monómeros ya están formados por la unión de más de 2 átomos. Aquí tenemos el complejo de la proteína, que es la unión de muchos aminoácidos, y aquí está la estructura de un aminoácido, aquí está la otra estructura de un aminoácido, y acá viene a formarse otra estructura. Por lo tanto, los monómeros ya son estructuras complejos de moléculas y que te van a formar una macromolécula. Y la más compleja de todos es la de nuestro material genético, que se llama ADN, que va a tener un grupo fosfato, un azufre, bases nitrogenadas, tiamina, adenina, citosina, guanina, y ellas de por sí ya son estructuras moleculares complejas. Por lo tanto, el monómero estaría formado por unión de muchos nucleótidos. ¿Y qué es un nucleótido? La unión de un fósforo con el azufre, con 2 bases nitrogenadas y por el otro extremo
otro fósforo, otro azufre. Y van formando escaleritas. Cada peldaño de esta escalera del ADN sería un monómero y es la macromolécula de mayor tamaño que nosotros tenemos en nuestra estructura y que sería nuestro material genético. Ahora, ¿por qué estamos hablando de moléculas diatómicas, moléculas poliatómicas o complejos macromoleculares? Porque ellas van formando enlaces químicos para poder mantenerse unidas. Entonces, esa es la importancia de un enlace químico que nos va a servir para unir átomos, para unir moléculas, para unir monómeros y que se transformen en complejos macromoleculares. Para poder saber yo cómo voy a formar un tipo de enlace químico, porque existen tres tipos de enlace químico, los covalentes, los iónicos y los metálicos. Para yo poder hacer un enlace químico, tengo que conocer la electronegatividad de cada elemento químico. Acá tenemos los grupos y tenemos los periodos. Cada grupo, ¿no es cierto?, es lo que nosotros vimos en la clase pasada. A ver si se me mueve el cursor, se me pierde. Acá, no sé si lo alcanzan a ver ustedes. Los grupos van a ir disminuyendo a medida que aumenta el número atómico. Es decir, que su electronegatividad, en vez de ir aumentando a medida que aumenta el número atómico, ocurre todo lo contrario, disminuye su electronegatividad. Y en relación a los periodos, que sería cada línea que va, ¿no es cierto?, en ascenso, desde acá hacia arriba, la electronegatividad aumenta cuando aumenta el número atómico. Entonces, si los miramos en posición horizontal o en posición vertical, vamos a ver que es distinto. En algunos casos va a significar la disminución de la electronegatividad y en el otro caso el aumento. Pero para que se entienda, esta electronegatividad, ¿a qué se debe? ¿Qué carga a ese átomo con esta electronegatividad? Como su nombre lo dice, electro viene del electrón. Por lo tanto, es la capacidad que va a tener ese átomo para poder atraer electrones. Y si atrae electrones, va a poder formar enlaces químicos. Entonces, aquí tenemos la tabla periódica en donde nos indica los valores de electronegatividades. Obviamente, los científicos, de tanto usarlo, se los aprenden. Hoy día ustedes recién lo están conociendo, por lo tanto tenemos que usar esta tabla periódica para ver el valor de la electronegatividad. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá en el litio, que tiene un número atómico de 3, su electronegatividad es 1. En cambio, si voy acá a la misma altura, el boro, que aumentó en 2, su número atómico, su electronegatividad aumentó. Si yo voy desde acá, se dan cuenta que las electronegatividades van subiendo y de aquí hacia abajo van disminuyendo. Entonces aquí, a medida que aumenta el número atómico, disminuye su electronegatividad. Y para acá, a medida que aumenta el número atómico, aumenta la electronegatividad. Entonces, todo va a depender si lo miramos por grupos o por periodos. ¿Para qué nos sirve ese dato? Ese dato nos va a servir para sacar un valor. Para poder formar un enlace mínimo va a tener que tener 2 átomos para poder formar un enlace. Por lo tanto, yo voy a tener que saber el valor de electronegatividad de ambos átomos, que se obtiene, ¿no es cierto?, a partir de la tabla periódica. Si el valor resultante de esas electronegatividades entre ambos átomos es menor o igual a 0,4, yo digo que formé un enlace covalente no polar. Si el valor va de 0,5 hasta 1,7, el enlace que se forma es covalente polar. Si es mayor a 1,7, el enlace es iónico. Voy a tratar de hacer
un experimento acá para poder tener visible la tabla periódica de electronegatividades. Voy a dejar de compartir y voy a tratar de dejar abierto los dos PPT, uno para tener la tabla periódica de electronegatividades y otro para tener el ejercicio. Voy a ver si me resulta. Vamos a poner escape ahí. Y me voy acá. Quiero ver si me resulta esto. Para poder trabajar con ambos datos. Muévete para acá. Muevo para acá y lo trato de agrandar. Denme un segundito, estoy tratando de agrandarlo para que se pueda ver el ejercicio. Y ahí voy a tratar de compartir así la pantalla. A ver si me deja hacerlo. Podría ser pantalla completa. No, no me deja con pantalla completa. Compartir una ventana. No, con una tampoco. Y la otra opción es una pestaña. Pucha, no, tampoco no me deja mostrar las dos a la par. ¿Cómo lo podríamos hacer para ver los dos? A ver, denme un segundo. Se me movió. Yo voy a ver si se me ve eso al compartir la pantalla. Hay que experimentar un poquito para... Sí, ahí se me vio. Ya, ahí sí, lo tuve que dejar en Paint. ¿Alcanzan a ver ambos para poder ver el ejercicio? ¿Se alcanza a ver bien? Sí, profe. Ya. Entonces es para que podamos tomar los datos y no me digas que me equivoqué, en vez de poner la de electronegatividad puse la otra, pucha que soy lesa. Perdón, pero ya sé que así me va a resultar. Perdón. No era ese, es el de los metales. Aquí está el de la electronegatividad. Ahora sí que me sale, chiquillo. Ya, ahora sí.
Ahora sí que sí, me había equivocado de tabla periódica. Ahí sí. Y aquí tenemos los valores de la electronegatividad. Y aquí tenemos el ejercicio. Entonces yo busco los valores en esta tabla y aquí me dan un ejemplo de la molécula de ácido clorhídrico, HCl. Entonces con el HCl busco los datos del hidrógeno en la electronegatividad, me doy cuenta que vale 2.1 y escribo 2.1. Busco el cloro y el cloro está acá y dice que vale 3.0 y escribo 3.0. Se calcula la diferencia de electronegatividad, el número mayor menos el número menor, es decir, 3.0 menos 2.1. Al hacer esa diferencia me da un resultado de 0,9. Ese 0,9 no está en este rango porque este rango es hasta 0,4, por lo tanto el 0,9 está en el rango del 0,5 al 1,7, por lo tanto el tipo de enlace que se me va a formar entre esos dos átomos para formar la molécula de ácido clorhídrico va a ser covalente polar. Entonces, de esa manera yo determino el tipo de enlace químico con los valores de la electronegatividad. Por ejemplo, aquí me piden las electronegatividades del hidrógeno y del nitrógeno. Ya sé que el hidrógeno vale 2.1 y que el nitrógeno vale 3. Si te fijas, coincidimos, por lo tanto, voy a anotar, a ver si me deja. No sé si acá con este experimento me va a dejar. Ahí voy a poner el lápiz, a ver si me deja, si es que me sale bien. Entonces, el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3,0 y que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. La diferencia, 3 menos 2.1 me da 0,9. Si es 0,9, ya sabemos que es covalente polar. ¿Ya? Fósforo e hidrógeno. Ya sabemos que el hidrógeno vale 2.1. Buscamos el fósforo. A ver si ustedes me ayudan. ¿Cuánto tiene de electronegatividad el fósforo? 2.1. 2.1. Y el hidrógeno, ya sé que también es 2,1. Entonces sería 2,1 menos 2,1. ¿Cuánto nos da? 2,1 menos 2,1. 0. 0. Si es 0, significa que está en este rango, porque dice menor o igual a 0,4, por lo tanto lo tengo en este rango. Entonces, la unión del fósforo con el hidrógeno me va a formar un enlace covalente no polar. Entonces, aquí se escribe covalente no polar. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hacemos otro ejemplo o con este ejemplo están bien? Otro, por favor. Otro, díganme, el siguiente, veamos el litio. Ayúdenme a buscar la electronegatividad del litio. 1.0. 1.0. Y el cloro, 3.0. 3.0.
Para sacar la diferencia, escribo el número mayor, 3,0, menos el número menor, 1,0. 3 menos 1,0 me da 2.0. 2,0. Voy a mi ayuda. 2,0 es mayor que 1,7. Por lo tanto, el enlace que se va a formar entre el litio y el cloro es un enlace iónico. ¿Hacemos otro o entendieron? Sí, por favor. ¿Otro? Ya, el calcio. Busquemos el calcio. 1.0. 1,0 también, ya, 1,0. ¿Y el azufre? Azufre 2.5. 2,5. Para la diferencia se escribe el número mayor, 2,5, menos 1,0. 2,5 menos 1,0, ¿cuánto nos da? 1.5. 1,5. Voy acá, 1,5 es menor que 1,7, por lo tanto está en el rango del medio. Es covalente polar. Ahí estamos. ¿Hacemos otro? Bien, profe. ¿Sí me dijeron o está bien ahí? No, está bien. ¿Está bien? Ya, entonces se entiende cómo yo miro los datos en mi tabla periódica de los elementos, pero con los valores de la electronegatividad. ¿Y para qué me sirve esta? Para ver el valor de esa electronegatividad, calcular la diferencia, porque sé que un enlace químico tienen que participar como mínimo 2 átomos, busco los valores para poder sacar la diferencia, es el número mayor menos el número menor, me va a dar un valor y me voy a mi tablita de diferencias de electronegatividades y ahí me va a decir de manera exacta cuál es el tipo de enlace químico que se formó. Entonces, ahí nosotros sabemos el enlace químico. La estructura de Lewis me dice a través de sus electrones de valencia cómo se forma ese enlace químico. Aquí yo sé cómo se llama y el otro me dice cómo se arma. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirven estos dos datos. Y yo les había mostrado en la otra imagen la otra tabla periódica, porque también yo les hablé de 3 tipos de enlaces: covalente, iónico y metálico. Entonces, con la tabla periódica, en donde te indica cuáles son los elementos que son metálicos, cuáles son no metálicos, cuáles son gases nobles, yo busco, miro, y también hay una clave que te dice, si junto un metal, un elemento que es metálico, con otro que es metálico, obviamente mi enlace químico es de tipo metálico. Pero si junto un átomo o elemento que es metal y el otro está en el lado de los no metales, ese es un enlace iónico. Y la otra clave dice que si es no metal con no metal, entonces mi enlace es covalente. Entonces, yo tengo 2 formas de buscar el tipo de enlace. Este de las electronegatividades solo me va a decir los enlaces covalentes y el enlace iónico. El de la tabla periódica con los metales, los no metales, los gases nobles, me va a decir si es iónico, si es covalente y si es metálico. Pero solo me va a decir si es covalente. Con el de la electronegatividad, tú vas a determinar si es covalente no polar o es covalente polar, porque existen 2 tipos de enlaces covalentes. ¿Se entiende?
¿Lo podría repetir, por favor? Ya, lo repito, en la diapositiva está por si acaso lo que hablé recién de los metales, pero aprovechando aquí esta instancia, yo para saber primero, ¿no es cierto?, me dicen que vamos a juntar dos átomos que corresponden a tales elementos químicos. Y yo quiero saber el tipo de enlace y también puedo hacer, ¿no es cierto?, la configuración de Lewis. Cómo me queda para saber dónde va a ir ese enlace. Entonces, tengo dos formas. Si quiero saber enlace covalente, pero de qué tipo es ese enlace covalente, si es polar o no polar, utilizo la tabla periódica con los valores de electronegatividades, que me va a decir los covalentes polares, los no polares y los iónicos. Si quiero saber qué tipo de enlace se forma, también puedo usar la tabla periódica en donde me determina dónde están los metales, dónde están los no metales, dónde están los gases nobles. Entonces yo busco, y si me dice que es un metal con otro metal que se va a unir, formo un enlace metálico. Si es un no metal con un metal, es un enlace iónico. Y si es un elemento químico no metal con otro no metal, es covalente. Pero solo me dice que es covalente, no me dice si es covalente polar o covalente no polar. Para poder saber si ese enlace covalente es polar o no polar, tengo que ir a mi tabla de electronegatividades. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Sí? Sí, señorita, ahí quedó más claro. ¿Cómo? ¿Y si es gas noble con metálico? El gas noble no está considerado para la formación de enlaces químicos. ¿Por qué no está considerado? Porque el gas noble tiene la dotación completa con los 8 electrones de valencia. Por lo tanto, ya logró su estabilidad. En cambio, los otros buscan la estabilidad porque no la tienen. ¿Y cómo la buscan? A través de enlaces químicos. Ya, profesora, lo entendí, gracias. ¿Y seguro entendieron? Yo sí entendí. Ya, ¿alguien más? Porque yo sé que hay más personas participando de esta Yo, clase. profe, ¿A todos les quedó claro? realmente está un ¿Sí? poco complicado igual. Perdón. Igual, aún no Pero entiendo si bien. tienen dudas, pregunten. Por eso estoy diciendo, ya, denme un segundito para, a ver, voy a poner atrás, no sé si después se me vuelve adelante esto. Atrás. No, como estoy compartiendo, no me lo deja ahí. A ver ahí. No, no, tengo que poner dejar de compartir. Denme un segundo. Oh, no, está porfía la cosa, no se devuelve. Voy a tener que mostrar la otra. Voy a minimizar ese y voy a poner la tabla periódica. Cuando tuviera internet, ¿y a dónde dejaste el cable? Lo voy a guardar. Cuando quieran usar esto. Ya, voy a poner esta. Voy a compartir y de ahí voy a tener que dejar de compartir. Entonces, ahí voy a mostrar la tabla periódica que me dice dónde están los metales y dónde están los no metales. Entonces, voy a escribir por ahí en un ladito. Supongamos que yo quiero unir el manganeso con el zinc. Estoy juntando metal con metal, por lo tanto inmediatamente sé que el enlace químico es metálico. Pero cuando junto un no metal con otro que es no metal, por ejemplo, a ver si me deja escribir. No encuentro el puntero para escribir en este. No sé qué pasó. A ver.
No, no me deja mostrar el puntero. Ah, porque estoy en un Excel. No, este era. No, no me va a dejar en el Excel. No lo tengo. Deme un segundo. No me deja escribir si es un Excel. Qué fome. Semana 18 estaba la tabla. Y ahí está. Voy a ir acá. Ya, voy a mostrar la de los... Aquí está. Ahora sí parece que puedo escribir con esta, sí, ahora sí. Color negro, yo creo que se va a ver bien. Ya supongamos que voy a juntar dos átomos que son no metales. Cuando son no metales es el carbono unido con el nitrógeno. Cuando es no metal con no metal, yo sé que se forma un enlace químico que se llama covalente. Pero solo sé que es covalente. Entonces yo tengo que determinar si es covalente polar o covalente no polar. Porque ahí solamente sé que al juntar no metal con no metal, formo un enlace covalente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí para salir de la duda? Si es polar o si es no polar. Entonces, para eso, para poder determinar qué tipo de enlace covalente es, para que la respuesta me quede más completa, voy a la tabla que me da los datos de electronegatividades. Yo ya sé que es covalente, pero quiero saber si es polar o no polar. Entonces, para que sea polar, me tiene que dar un valor que va entre el rango del 0,5 hasta el 1,7. Y para que sea no polar, solamente el rango puede llegar del 0 hasta el 0,4. Y ahí yo voy a saber si es polar o no polar. Entonces, aquí en esta tabla no me lo va a decir. Entonces, ya sé que es el carbono con el nitrógeno, sé que es covalente. Entonces, ahora me voy a descartar, me voy a mi otro PPT que me está dando ese dato. Y era el carbono con el nitrógeno. Entonces voy acá. Ya sé que el enlace es covalente. Quiero saber si es polar o no polar. Voy a los datos de electronegatividades. El nitrógeno vale 3.0 y el carbono vale 2.5. 3.0 menos 2.5 me da 0,5. Y me da justo el 0,5. Y el rango del 0,5 al 1,7 me indica que es polar. Por lo tanto, si yo junto carbono con hidrógeno,
me va a dar covalente polar y ahí estaría mi respuesta completa. Si usted quiere saber la estructura de Lewis, vamos a ver, nos vamos a ir facilito sin mirar, ¿no es cierto?, hacer la configuración electrónica. Voy a mirar acá, el carbono tiene 4 electrones de valencia y el nitrógeno tiene 5. Entonces voy, a ver, ¿dónde lo hago? Acá, carbono. El carbono tiene 4. 1, 2, 3, 4. Y se me borró el otro. Y el nitrógeno, lo pongo al ladito, me dice que tiene 5. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Puedo hacerlo así, por lo tanto, el enlace químico covalente polar es carbono-nitrógeno. Si yo quiero que sea un enlace doble, hago lo siguiente. El nitrógeno me quedaron para allá 2, voy a poner para acá 2, 3, o sea, 3, 4, 5. Y el carbono, ¿qué voy a hacer? Yo sé que tiene 4. Voy a decir 1, 2, 3, 4. Y ahí formo enlace doble. ¿Para qué están compartiendo? Porque el covalente es compartir. Si me hubiese dicho que es iónico, cede. Pero aquí el carbono con el nitrógeno están compartiendo sus electrones. ¿Para qué lo comparten? Para poder alcanzar la estabilidad. ¿Ya? Y así me quedaría entonces. En tu pregunta esencial, yo te digo, haz la configuración electrónica para tus 2 elementos químicos, dime los electrones de valencia, me los tienes que determinar por configuración electrónica, dibújame la estructura de Lewis, usted me la va a dibujar con puntitos y después me va a hacer cómo queda el enlace, y a través de la tabla de electronegatividad, usted me va a decir, ¿es covalente polar o es covalente no polar? O es enlace iónico, y con la tabla de los metales, si es que me diría, es un enlace metálico. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Dígame. 3.0 menos 2.5 ¿no sería 1.5? No, 2.5 para llegar a 3 me faltan 0,5. Ah, ya entendí. ¿Sí? Entonces, esas son las ayudas que ustedes tienen ahí en este Power, en esta información. Te estoy dando la clave para saber si es covalente polar, covalente no polar o es iónico, y te estoy diciendo que con el uso de la tabla periódica en donde me indican dónde están los metales, dónde están los no metales, yo puedo saber si es enlace metálico, enlace covalente o enlace iónico. Pero si te fijas, de igual manera, para poder determinar sobre todo los covalentes, tengo que trabajar con la tabla de electronegatividades. Y esto me pide el ejercicio de la pregunta esencial. Dibuja la configuración electrónica. Tú decides si la haces global o la haces extendida. Después que la hiciste, me dices, este es el nivel más alto, estos son los electrones de valencia para este elemento químico y para el otro elemento químico, porque van a ir 2 elementos químicos que yo voy a unir para formar un enlace químico. De ahí la siguiente pregunta con los electrones de valencia dice, dibuja la estructura de Lewis, o sea, de ambos elementos químicos, dibújame la estructura de Lewis. Y por último, te dice, ¿qué tipo de enlace químico se formó? Si eran 2 no metales, es un enlace covalente.
con esta tabla tú me vas a decir si es polar o si es no polar. Entonces tienes que calcular sus electronegatividades. ¿Se entiende ahora? Chiquillo. Profe, lo que no entendí, ciertamente es cómo saco el covalente polar. Ah, mira, voy para acá. Aquí está mi cuadrito resumen, que tú vas a usar para poder calcular la diferencia. Entonces, tú escribes los datos de tus dos elementos químicos, calculas la diferencia que te va a dar un valor y te vienes a esta tabla. Y en esta tabla miras el dato. Si el valor te da entre 0 hasta 0,4, es covalente no polar. Si el valor te da desde 0,5 hasta 1,7, es covalente polar. Si es mayor de 1,7, es entonces un enlace iónico. Muchas gracias. Bien. Entonces, recuerden, tengo que usar esta, donde puse el visto bueno, esa yo tengo que usar para determinar si es covalente no polar, covalente polar y covalente iónico, para que lo marquen, que de ahí van a sacar el dato, ¿ya? ¿De dónde van a sacar los datos de la electronegatividad? De esta tabla, porque ahí están los datos, ¿ya? Y si era el caso que al mirar mis elementos químicos ambos eran metálicos, entonces obviamente el enlace químico es metálico. ¿Cómo supe yo que era metálico? Porque miré en la tabla periódica en donde me muestra dónde están los elementos que son metálicos. Y ahí no tengo que determinar si es polar, si es no polar. Sé que es metálico. Uniéndose un metal con otro metal, el enlace es metálico. ¿Ya? Pero sí tienes que calcular las electronegatividades porque parece que igual te pide calcular la electronegatividad. No me acuerdo muy bien de la pregunta si se pide eso o no, pero lo más probable es que se haya pedido, porque la idea es que uses toda la información que se te está dando. Entonces, seguimos. Si no hay más preguntas. Entonces aquí vamos con los enlaces químicos. ¿Cómo formo enlaces químicos? Al unir dos átomos. ¿Para qué estoy haciendo este enlace químico? Porque esos dos átomos no tienen la estabilidad, no responden a la ley del octeto y no responden a la ley del dueto. Por lo tanto, yo quiero que lleguen a la estabilidad igual que los gases nobles, entonces para eso yo uso el enlace químico. Y para poder formar el enlace químico, yo tengo que conocer los electrones de valencia. Independiente si es una estructura con 2 átomos, con 3, con 4, porque se pueden hacer mucho más complejas, pude haberles puesto un NH4, pero igual vas a hacer la configuración del nitrógeno y del hidrógeno, de ninguno más, y ahí vas a ver cómo unes y cuáles son los enlaces que se te forman al juntar un nitrógeno con un hidrógeno por la electronegatividad. Entonces ahí tú sabes si es iónico, enlace químico polar, covalente no polar, ¿ya? Entonces, independiente, yo puedo tener como este ejemplo, chiquillo, este poliatómico que me dice NHHCO3. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo sé yo cómo se unió esta molécula poliatómica? ¿Cómo formó los enlaces? Entonces, cuando es más grande y pudo haberse hecho, porque más encima tiene 3 oxígenos, entonces yo digo, ¿cómo ordeno eso? Primero, calculo, ¿no es cierto?, la configuración electrónica de cada uno de ellos, del sodio, del hidrógeno, del carbono, del oxígeno. Ahí estamos. Veo sus electrones de valencia, ¿para qué? Para poder formar la estructura de Lewis, porque la estructura de Lewis me va a decir cómo se va a unir con el otro átomo. Y por último,
en este caso, ¿para qué me va a servir la configuración electrónica? Para saber cuál es el elemento que tiene que quedar en el centro, porque es el elemento que tiene una mayor electronegatividad que todos los otros. Entonces yo digo, ya, de todos estos, no empiezo KPNANE tú, NTN tú, te voy a poner a ti en el centro y a los otros al lado. Por electronegatividad sé de manera exacta cuál es el elemento químico que tiene que quedar central. Y ahí yo voy a formar mi estructura. Entonces, si yo quisiera formar me va a quedar el carbono, y ese carbono me va a quedar unido al sodio. Por otro lado va a estar unido al hidrógeno, y por otro lado va a estar unido al oxígeno. Y puedo poner un oxígeno ahí, otro oxígeno acá, y ya no puedo formar más porque el carbono solo puede tener 3, pero me falta ubicar un oxígeno. Perfecto, puede ir con el OH, y ahí me queda la estructura. Pero ¿cómo supe armar esto? Porque primero dibujé la estructura de Lewis y ella me va a indicar cómo va. Y dónde voy a compartir electrones. Y ahí yo puedo dibujar la estructura. Para eso, chiquillos, se estudia todo esto, la electronegatividad, la configuración electrónica, los electrones de valencia, la estructura de Lewis, que fue el único de los científicos que al idear esto nos supo explicar cómo yo puedo formar estos enlaces químicos. Y hay otros científicos que nos dicen cuántos enlaces puede llevar cada uno de ellos. El carbono no puede tener más de 4, está siempre rodeado de 4 y no más, porque al tener 4 tengo el electrón del más el del sodio, 2 electrones, el del más el hidrógeno, 2 electrones, el del más el otro, 2 más, el del más el otro, 2 más, y ahí llego a la regla del octeto y tengo sus 8 electrones para poder alcanzar la estabilidad. Y por eso no puede tener más. Y así uno va estudiando cada elemento químico. Pero ahora, ¿no es cierto?, nos interesa esta generalidad. ¿Cómo yo armo estos enlaces químicos? ¿Y para qué tuvieron que aprender a hacer configuración electrónica? ¿Para qué tuvieron que aprender a sacar los electrones de valencia? ¿Para qué tengo que usar los datos de la tabla con electronegatividades? ¿Para qué tengo que usar la otra tabla en donde me dice quiénes son metálicos, quiénes son no metálicos? Para saber el tipo de enlace químico que estoy formando. Y así yo puedo armar estas grandes macromoléculas que son tremendas estructuras. El material genético, chiquillo, nuestro ADN, las personas que lo armaron conociendo todo esto, conociendo bioquímica, en donde se combina la química orgánica con los estudios de biología, ellos dijeron ya, este es mi monómero, que se llama nucleótido. Y dijeron, vamos a armar la estructura del ADN. Chiquillos, lo hicieron en un tremendo edificio porque alcanzó hasta el techo la estructura, porque así de complejo es nuestro ADN con toda la cantidad de monómeros que tiene. Y lo fueron formando así, armando las redes, los enlaces, le sacaron una foto, ellos salen, se ven chiquititos al lado de la estructura cuando pudieron armar este tremendo complejo macromolecular que es nuestro material genético. Y para eso se estudia, chiquillos. Si yo quiero armar compuestos químicos para un medicamento, para qué va a servir, qué tipo de enlace tiene, todo eso es importante en la química. Y si yo junto la química con la biología, armo la bioquímica. ¿Qué es la bioquímica? El estudio de los compuestos químicos, pero cómo funcionan en tu organismo, para qué están, qué funciones cumplen, por qué es importante tener este compuesto, por qué es importante que tengamos el ADN, porque se lo transfiero a mi descendencia,
¿Por qué es importante que yo tenga estructuras macromoleculares como proteínas? ¿Qué función cumplen en mi cuerpo? Estructural. Me forman el pelo, el colágeno, los músculos, toda mi estructura. ¿Para qué quiero carbohidratos? Los carbohidratos no forman estructura. Los carbohidratos, ¿qué hacen? Me dan energía. Los consumo para transformarlo en energía y yo poder mover los brazos, poder expresarme, poder hacer señales, salir a trotar, todo lo que tengo que hacer. Y ahí tú juntas la bioquímica. ¿Cómo se estructura ese compuesto químico? ¿Qué forma tiene? ¿Qué enlace forma? Y cómo funcionan dentro de mi estructura, que es un ser vivo. Y es un ramo muy bonito, chiquillos. Ojalá ustedes se motiven. Obviamente, a lo mejor a algunos de ustedes les gustan las matemáticas, les gusta la historia y les gustaría seguir estudios superiores o sacar un técnico, pero sacar algo más de lo que yo ya hago en este minuto. Y si hay alguien que le guste esta materia, la química, que a lo mejor antes le encontraba compleja y a lo mejor ahora le está entendiendo, le está dando un significado, trate de estudiar algo con química porque es maravilloso comprender cómo funciona nuestro cuerpo a partir de solo sustancias químicas y de los enlaces que ellos arman en mi cuerpo y forman esta estructura. Es un tema muy lindo. Ustedes si se dan cuenta, yo me vuelo enseñando, explicando, relacionándolo con la biología, porque mi área es la biología, ¿ya? Yo estudié ciencias, pero lo mío es la biología, pero también me gusta mucho la química y también me gusta mucho la física, o sea, me gusta la ciencia. Vamos a dejar de compartir. Antes de eso les voy a mostrar la pregunta esencial. Y yo creo que ustedes hoy día ya quedaron listos para poder hacer su pregunta esencial. No van a necesitar la clase de mañana, porque lo demás es información de cómo funciona, de qué se trata, los elementos metálicos, los iónicos, los no metálicos, es como dar información. Pero tú y cada uno de ustedes sabe hacer configuraciones electrónicas y me lo demostraron porque tengo excelentes notas en la actividad de la semana 18. Saben sacar los electrones de valencia, saben hacer la estructura de Lewis y hoy día aprendieron a saber cómo puedo indicar qué tipo de enlace químico es a través de la electronegatividad. Este es la molécula que ustedes van a formar, que es, por si acaso, para que no se confundan, estos son los elementos químicos por separadito. El potasio, el bromo, para que no vayan a pensar que eso es algo más. Potasio y bromo, ¿ya? Al potasio le hacen la configuración electrónica, al bromo le hacen la configuración electrónica. Después de hacerlo, obtienen los electrones de valencia del potasio, del bromo. Teniendo los electrones de valencia, los podemos juntar a través de la estructura de Lewis y ahí ustedes van a ver cómo va el enlace. Pero hasta ahí solo saben cómo va el enlace. Con la información de hoy día de electronegatividad, tú vas a ser capaz de decirme si es covalente polar, apolar o dativo. ¿Qué significa dativo? Que le regala el electrón al otro átomo. O si es iónico, porque lo están cediendo, el otro recibiendo, o si es metálico, porque son elementos que tú descubriste que en la tabla periódica pertenecen a los metálicos. De no ser así, tú tienes que ir por la otra investigación con la electronegatividad. Covalente, ¿de qué tipo? ¿Polar o apolar? O definitivamente iónico. Así que creo que no está complejo, ¿no es cierto?, hacer esta pregunta esencial de la semana 19.